Hola a todos los que se están conectando el día de hoy. Gracias por conectarse. Espero que tengan mucho ánimo, tengan muchas preguntas para el día de hoy. Hoy día, después de una semana muy ajetreada, como algunos quizás se enteraron, estuvimos celebrando el Día del Asteroide, lo celebramos el día lunes y el día martes. Así que si alguien quiere revivir la jornada que tuvimos, la pueden ir al canal de YouTube del Día del Asteroide en Chile y ahí pueden buscar las charlas. Pero hoy día tenemos otro Astronomía en Vivo y bueno, nos están saludando mucha gente, entre ellas la Gaby que está ahí. Hola Gaby, te estás mandando saludos Álvaro. Hola, hola. Así que doy pie al invitado del día de hoy, que es Álvaro Rojas, quien está ahí presente para que saludes a la gente. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, bienvenidos a esta conversación. Gracias por estar aquí conectados y bueno, por dedicarnos un momento para escucharnos las cosas que les vamos a contar ahora. O sea, espero que disfruten mucho esta conversación que vamos a tener, que va a ser muy entretenida y muy interesante. Entonces voy a partir presentándote, Álvaro, para que la gente te Ujú. conozca. Eh, estamos con Álvaro Rojas, que es investigador postdoctoral de la Pontificia Universidad Católica y del Instituto Milenio de Astrofísica. Trabaja realizando investigación en formación de galaxias, específicamente de la Vía Láctea, nuestra galaxia, y estudiando estrellas. Entonces, si quieres decir unas palabras, hay mucha gente que nos Sí, está bueno, saludando. respecto a esto claro, como dice Tracy, a lo que me dedico yo es a estudiar estrellas en una galaxia en particular, que es nuestra Vía Láctea, que es la que podemos estudiar en mayor detalle y es, por supuesto, nuestra galaxia favorita. Y la idea es usarla para poder entender cómo se forman las galaxias en general en el universo. Esa es como la manera en que nosotros, en este caso yo hago las cosas, es tratar de entender cómo se forman galaxias, pero estudiando un caso en particular, que es la Ujú. nuestra. Súper. Por aquí nos están mandando saludos desde Temuco. Estoy leyendo, también está conectado Andrés, que es un pequeñito que nos viene siguiendo ya de hace algunas transmisiones, así que le mando saludos. Así que después tenemos más saludos. Bueno, la Gaby que te está haciendo mucho barra. Eh, Y por ahí tenemos otros saludos más. Y saludos a todos y gracias por... Aquí Oscar de Rancagua también nos está saludando. Entonces vamos a comenzar. Y la charla del día de hoy se titula Paleontología con estrellas, desentrañando la historia de nuestra galaxia. Entonces, obviamente voy a partir con la primera pregunta. ¿A qué te refieres con paleontología con la estrella? ¿Qué quiere decir eso? Sí, bueno, esta puede parecer un concepto un poco extraño, ¿no? En términos de hablar de paleontología cuando estamos hablando de astronomía, pero aquí es una analogía que se hace con justamente el trabajo que hace un paleontólogo. Al final, lo que hace un paleontólogo es tratar de entender cómo era la biología de seres que existieron hace millones de años, ¿no? Por Ujú. ejemplo, dinosaurios que existieron hace más de 65 millones de años. Y lo que hace el paleontólogo es excavar en la Tierra, ¿no? Buscar capas que a medida que uno excava va buscando más el pasado de cómo eran las cosas y va buscando objetos, en este caso huesos o otras cosas que quedaron preservadas de esa época. Y entonces al excavar uno obtiene fragmentos muchas veces, no el esqueleto entero, a veces sí, que de a poco permiten reconstruir la historia de, bueno, cómo era este animal, cómo vivió, de qué se alimentaba, eventualmente cuál era su contextura física, todo a partir del estudio de pequeños fragmentos que se van encontrando y que en el fondo quedaron ahí, enterrados en la tierra, almacenando información de cosas que pasaron hace millones de años atrás. En el universo es un poco lo mismo, o sea, si uno piensa en términos muy generales, cuando se formó el universo hace 13.800 millones de años atrás, los primeros objetos que nacieron en el universo, después de unos 100 millones de años, Ujú. fueron estrellas. Hubo algún momento en el universo en que las primeras estrellas se formaron y empezaron a iluminarlo todo. Y probablemente alrededor de 1.000 millones de años después de esto se comenzaron a formar las primeras galaxias, que por lo demás están hechas de estrellas. Ujú.
Entonces, cuando uno estudia galaxias actualmente, por ejemplo la nuestra, que es la galaxia en donde vivimos, nos dice cuál es el estado actual de una galaxia después de 13.000 millones de años de evolución, eh, podemos entender mucho de cómo se formó este sistema al observar sus objetos individuales. Nosotros tenemos la suerte de que, bueno, de que vivimos en una galaxia y que por estar dentro de ella tenemos acceso a estudiarla en gran detalle y en particular podemos estudiar estrellas individuales. Y hay estrellas, algunas estrellas en general, aquellas que tienen la masa similar a la del Sol o un poco menos, que son estrellas que viven por miles de millones de años. O sea, una estrella como el Sol, por ejemplo, Ujú. vive alrededor de 10.000 millones de años. Ahora el Sol mismo está en la mitad de su vida. Estrellas de ese tipo o menos masivas pueden vivir por 10.000, 12.000 millones de años. Es decir, en nuestra galaxia hay muchas estrellas que cuando las observamos son estrellas que nacieron junto con la galaxia, tal vez antes que la galaxia se ensamblara. Y por lo tanto, estudiar estas estrellas que son muy viejas es realmente estudiar fósiles que nos dicen cómo eran las condiciones cuando estas estrellas se formaron y por lo tanto nos cuentan o nos permiten eventualmente reconstruir la historia de cómo nuestra galaxia se formó y gracias a eso para entender cómo otras galaxias se formaron. Algo muy importante que has mencionado harto es la palabra galaxia. Pero quizás no toda la gente que nos esté escuchando sepa qué es una galaxia. Entonces, si nos puedes explicar qué es una galaxia. Porque las galaxias, el término galaxia es relativamente joven. Sí, sí, o sea, las galaxias entendido. Permítanme decirles primero, si me preguntan ahora desde el punto de vista actual, ¿qué es una galaxia? La respuesta es básicamente es un conglomerado de miles de millones de estrellas, en el caso de la Vía Láctea, unos 100.000 millones de estrellas, que además de ser un montón de estrellas juntas, hay gas, hay polvo, y estas se organizan de cierto modo que hacen que la galaxia tenga cierta forma, cosas que podemos hablar en un momento. Esa concepción de lo que es una galaxia, como tú dices, es algo que es relativamente reciente en la historia de la astronomía. Eh, en general, ¿a qué nosotros le llamamos galaxia? Hasta principios del siglo XX era nuestra propia galaxia, ¿no? A la Vía Láctea. Uh-huh. Porque finalmente pensemos, y aquí les quiero contar un poco una historia, pensemos que antes incluso de la invención del telescopio, o sea, antes de 1609, antes de Galileo, lo que nosotros podíamos observar del universo era todo lo que éramos capaces de ver a simple vista. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista de la evolución cultural de las ideas, nuestras primeras ideas de dónde estamos parados en el universo, ahora lo pongo entre comillas porque esa concepción fue evolucionando, nuestras primeras ideas del universo eran bastante geográficas, ¿no? Era la región donde vivieron los pueblos más antiguos de la Tierra. En algún momento la gente exploró geográficamente el mundo y se dio cuenta que el universo era una cosa más grande, hasta que nos dimos cuenta que vivíamos en un planeta que era parte de un sistema de otros planetas que eventualmente nos dimos cuenta que orbitaban en torno al Sol. Nuestra concepción del universo creció, ¿no? A involucrar todos los planetas. Y con el tiempo evolucionó a darnos cuenta que las estrellas que se veían en el cielo, incluida la Vía Láctea, que es esta banda lechosa que se ve en el cielo, de hecho de ahí viene la palabra galaxia, ¿no? De galactos, que es leche en griego, que todo eso era nuestro universo. Y esta concepción de que todas las estrellas que veíamos en el cielo nocturno, es decir, lo que ahora sabemos que es la Vía Láctea, era la concepción de lo que era el universo hasta más o menos principios del siglo XX. En algún momento cuando se inventó el telescopio, y ahora estamos hablando tipo siglo XVIII, un montón de gente se puso a observar con el telescopios que además eran cada vez más grandes, se dedicaron a barrer el cielo y descubrieron, además de muchas estrellas, descubrieron que habían algunos objetos tenues, difusos, que les llamaron nebulosas. De hecho, el primero que hizo eso fue un astrónomo francés que se llama Charles Messier, que hizo un catálogo que a la postre incluyó 110 de estos objetos, que eran justamente conglomeraciones de cosas que él veía en el cielo como pequeñas manchitas y que él decía, bueno, las voy a clasificar para que la gente que se dedica a buscar cometas, él era un cazador de cometas, no las confunda con cometas incipientes. Entonces, él clasificó estos objetos como para que no molestaran al observador. Cuando los telescopios fueron creciendo durante el siglo XVIII, especialmente que se empezaron a construir telescopios cada vez más grandes, los de William Herschel, los de Lord Parsons, telescopios ya de 2 metros de tamaño, verdaderos monstruos, la gente empezó a observar que habían cada vez más de estos objetos y en algún momento se llegaron a clasificar unas 50 de estas pequeñas manchitas que se llamaban nebulosas, que estaban repartidas en el fondo por todo el cielo.
Ujú. Simultáneamente, mucha gente se empezó a dar cuenta que algunas de estas manchas tenían formas relativamente irregulares y otras tenían formas que parecían ser pequeños remolinos. Entonces la gente empezó a hablar de que había nebulosas, hacia secas, y nebulosas espirales. Y esto prácticamente siguió progresando, se siguieron encontrando más de estos objetos, hasta más o menos la década de 1920, 1925, en que un astrónomo llamado Edwin Hubble logró determinar que la distancia a una de estas nebulosas espirales que se veía que la galaxia que nosotros llamamos ahora galaxia de Andrómeda estaba a una distancia de más o menos 1,5 millones de años luz. De hecho, en su cálculo él se quedó corto respecto a lo que sabemos ahora. Pero esto fue un descubrimiento fundamental porque Mm. hasta ese momento la discusión más grande en la astronomía era si estas nubecillas, estas nebulosas espirales, eran parte de nuestra galaxia, que ya más o menos se había determinado su tamaño, o eran objetos más lejanos. Y Edwin Hubble zanjó esto al decir, no, todos estos son objetos que están fuera de nuestra Claro. galaxia. Y esto hizo recuperar y confirmar una hipótesis, una idea que había echado a volar Immanuel Kant en Sí. 1755, o sea, un siglo y medio antes, cuando él habló de los universos islas. Él justamente dio a entender que estas pequeñas nebulosas que se observaban eran galaxias como la nuestra y por lo tanto eran otros universos que estaban por afuera del nuestro. Y esto vino a ser confirmado, por decirlo así, a mediados de 1920, y entonces se supo que nuestra galaxia, la Vía Láctea, que engloba todo lo que vemos casi en el cielo de la noche, era un sistema muy parecido a estos otros y los demás estaban muy lejos. Por lo tanto, nuestra concepción del universo creció hacia algo muchísimo más grande y pasamos de ser un universo lleno de estrellas a un universo más grande lleno de galaxias. Y las galaxias son entonces, estas conglomeraciones gigantes de estrellas, gas y polvo. Súper. Mira, están llegando hartas preguntas que están bien entretenidas y voy a eh, leer una que es de Ocar28. Nos pregunta, ¿las galaxias se mueven? Bueno, las galaxias tienen, la pregunta se puede responder de dos maneras, ¿no? Las galaxias tienen lo que se puede decir una dinámica interna, ¿no? Una forma de moverse Ujú. que les es propia. Galaxias como la nuestra, porque aquí quisiera hacer una distinción, que hay varios tipos de galaxias, ¿no? Eso lo sabemos ahora. Galaxias como la nuestra, como la Vía Láctea, son galaxias que se llama de tipo espiral, ¿no? Una pequeña espiral, justamente como las que ya observaban los astrónomos en el siglo XVIII. Y estas galaxias en general son conglomerados de estrellas en que la mayoría de las estrellas se mueven en círculo, digamos, o en trayectorias cerradas alrededor del centro, y por lo tanto un pequeño remolino de estrellas que gira, ¿no? Ujú. Entonces, la forma es bastante achatada y por lo mismo las estrellas están girando en un plano en general, salvo en su parte central, que están más desordenadas. Eh, y hay otro tipo de galaxias que se llaman elípticas, que son grandes bolas, digamos, esféricas o relativamente esféricas de estrellas, en las que todas las estrellas orbitan de una manera muy desordenada. Entonces este sistema al final es bastante redondo y se sostiene justamente porque las estrellas se mueven en todas direcciones. Algo así como estas nubes de mosquitos que uno ve a veces en el verano, que uno ve una pelota de mosquitos que se mueven todas juntas, pero dentro de la pelota uno ve que todo se mueve, ¿no? Esto pasa también más o menos del mismo modo con estas galaxias elípticas. O sea, Eh, ya explicaste un poco que no existen solamente un tipo de galaxia. Entonces, si uh-huh. podemos explicar un poquito, ahondar más en cada tipo, sería súper. Partamos con la galaxia elíptica, que ya la estaba mencionando. Y aquí va a aparecer una foto en pantalla, para que todos tengan más Perfecto. o menos una referencia de cómo se ven. Y esta bola de mosquito que tú estabas comentando. Entonces, Sí. sí, ¿qué tiene más de particular estas galaxias? ¿Por qué tienen esta forma o este color que se está viendo, por ejemplo? Uh-huh. Bueno, en general en estas galaxias, si ustedes ven esa imagen, lo que se ve es básicamente, casi en este caso uno no, de hecho no distingue estrellas individuales porque están muy lejos, ¿no? Entonces las Ujú. estrellas, que hay cientos de miles de estrellas o millones de estrellas, están tan juntas que uno no ve las estrellas individuales, uno ve un halo de luz. Ahora, este halo de luz tiene una forma que es relativamente esférica y que el brillo aumenta bastante hacia el medio. Ustedes Ujú. probablemente pueden ver que la parte central de esta galaxia es bastante brillante y hacia afuera el brillo decrece de una manera que al final uno ve una especie de esfera de luz. Y eso es porque ahí hay cientos de miles de estrellas que están
en realidad más de cientos de miles de millones de estrellas, o sea, son sistemas muy grandes de estrellas, en los que la mayoría de esas estrellas son viejas porque estas son galaxias que se formaron antes en la historia del universo, que evolucionaron generalmente por el choque de otras galaxias que al chocar se desordenaron y quedaron formando una cosa redonda, en donde los movimientos de las estrellas entonces son caóticos, como la nube de mosquito, y donde uno no ve que se estén formando estrellas nuevas, porque hay poco gas y el gas que hay entre medio de esas estrellas está muy caliente, entonces no se condensa para formar nuevas estrellas. Y entonces lo que vemos es un sistema esférico con muchas estrellas, con casi nada de gas y con prácticamente nada de formación estelar, o sea, uno no ve que se estén formando estrellas nuevas. Entonces estos son los sistemas, en el fondo, las galaxias más viejas de la familia. Ahora quiero seguir con la siguiente como tipo de galaxias, que serían las irregulares. A ver, va a aparecer también ahora en pantalla una imagen de un tipo de galaxia irregular. A ver si nos puedes como contar un poco de esta galaxia y por qué se llama irregular. Sí. Bueno, lo de irregular tal vez salte a la vista, ¿no? Que en el fondo es una masa media informe de estrella. Ahí ustedes ven que hay también un montón de gas entre medio, ¿no? Probablemente lo que primero salta a la vista es que hay un montón de gas de color rojizo, medio verdoso, y entre medio de eso muchas estrellas. Y tal vez distingan que hay un poco de polvo, zonas un poquito más oscuras entre medio. Las galaxias irregulares, bueno, deben su nombre a que su morfología, su forma no es muy definida, ¿no? No tienen un disco muy definido como las galaxias espirales, no son realmente una distribución esférica o por lo menos esférica y achatada como las galaxias elípticas, sino que tienen una forma que más o menos puede ser cualquier cosa. Son en general galaxias más pequeñas, o sea, comparados con la Vía Láctea, son galaxias en general más pequeñas. Eh, de hecho, nuestra galaxia tiene dos satélites famosos que son galaxias irregulares, que son las nubes de Magallanes, ¿no? Que cuando uno las ve en el cielo, uno ve una manchita que no tiene mucho una forma que a uno le recuerde ni una espiral ni una pelota, ¿no? Es una forma media alargada. De hecho, si la gente está interesada de ver estas nubes, o sea, y viven aquí en Santiago es complicado verla, pero si se van hacia el Cajón del Maipo, por ejemplo, o viven en alguna otra región, como estoy leyendo que hay gente que nos está saludando desde Temuco y otros lados, se pueden ir un poco hacia un lugar donde haya poca luz y en las noches van a ver como un camino, una franja de estrellas muy notorio, pero más van a ver como una especie de nube que pareciera como que estuviera medio nublado, pero no es que esté nublado, no son nubes reales, son nubes de estrellas. Y esas son las nubes de Magallanes, así que se pueden ver y somos privilegiados porque podemos ver dos galaxias. Sí. De hecho, bueno, tal vez como dato curioso, parte de por qué muchos telescopios, estoy hablando del año 60, 70, cuando muchos fundamentalmente los europeos y los americanos decidieron instalar telescopios en el hemisferio sur, y es por eso que tenemos tantos telescopios ahora en Chile. Bueno, hay otras razones que no vamos a hablar ahora, pero una de las razones es que la gente quería estudiar estas dos nubes de Magallanes porque son dos ejemplos muy cercanos de galaxias, entonces han sido súper importantes para entender un montón de cosas en astrofísica, el poder estudiarlas en detalle, porque ya no solo tenemos el ejemplo de nuestra Vía Láctea, ya tenemos dos ejemplos más de galaxias que podemos estudiar en bastante detalle. Eh, bueno, más que nada para terminar la idea con las irregulares, lo que ustedes ven ahí son entonces sistemas que no son muy grandes, que tienen muchas estrellas y que toda esta nubosidad que ven entre medio nos da idea de que son galaxias que tienen mucho gas que está a relativamente baja temperatura, o sea, gas que puede formar estrellas y que de hecho está formando muchas estrellas. Entonces, todas estas zonas rojizas que ustedes ven son justamente lugares donde están naciendo estrellas nuevas. Eso es una marca, digamos, de fábrica, de que cuando están naciendo estrellas, el gas alrededor comienza a brillar porque es ionizado por la radiación ultravioleta de las estrellas que están naciendo, que son muy masivas, entonces son muy calientes, emiten luz, digamos, que es muy energética, mucha luz ultravioleta, y eso hace que el gas alrededor de estas comience a brillar con este tono característicamente rojizo. Entonces, cuando ustedes ven, incluso los que han mirado, por ejemplo, la nebulosa de Orión, la tonalidad rojiza tiene que ver justamente con que es una zona donde están naciendo estrellas a partir de gas que está colapsando. Y en estas galaxias irregulares vemos mucho de eso, porque son galaxias que tienen muchas estrellas que están naciendo y por lo tanto son, en promedio, galaxias que están hechas de muchas estrellas jóvenes, a diferencia de las galaxias elípticas, que son muy viejas. Entonces ahora vamos con el tercer tipo. ¿Cuál sería? Las espirales, me Las imagino. espirales, muy bien. A ver, ups.
Ahí sí, mejor. Ahí está una bonita imagen de una galaxia en espiral. Y creo que en este caso es las galaxias espirales, o sea, una cosa que tienen además las galaxias elípticas, como ustedes se recordarán de un par de minutos atrás, que es básicamente una pelota de luz que se hace más brillante hacia el centro, ¿no? Más allá de eso no hay muchos detalles que uno pudiera decir, mira, se ve esto, se ve esta otra cosa, en general son bastante, digamos, fome desde ese punto de vista, ¿no? Tienen pocas cosas que ver. Una galaxia espiral es todo lo contrario. Como ustedes pueden ver ahí, hay un gran diseño espiral en donde uno ve, en este caso, una galaxia que la vemos casi de frente, ¿no? Por lo tanto, Ujú. vemos realmente que la extensión del disco está formada por un montón de estrellas. Ven ustedes, hay un brillo blanquecino general, que son los cientos de miles de millones de estrellas que viven ahí, que no las vemos individualmente, pero las Ujú. vemos colectivamente como un brillo blanquecino. Y encima de eso vemos el patrón de brazos espirales, ¿no? Este típico patrón de brazos en donde además hay un montón de zonas de formación estelar. Por lo que les acabo Mm. de decir respecto a las irregulares, tal vez vean que hay un montón de pequeñas zonas rojizas que son justamente nubes en el disco de la galaxia donde están naciendo nuevas estrellas. Ujú. Probablemente también en la imagen se alcancen a ver dos o tres cosas, que además de mucho gas, muchas estrellas, se ven trazas de polvo, o sea, regiones un poco más oscuras, Claro. como con ciertas formas en el disco de la galaxia, que son justamente regiones del disco de la galaxia donde el gas está mezclado con polvo. Y probablemente también vean que al centro de la galaxia hay una pequeña protuberancia central brillante, que es lo que se llama el bulbo de la galaxia, y que uno lo podría pensar como una pequeña galaxia espiral que vive allí, una pequeña, perdón, galaxia elíptica que vive al centro del Mm. disco. Entonces, son objetos con mucha variedad de cosas y en general son, por lo mismo, galaxias que tienen tanto estrellas viejas en la parte central como estrellas relativamente jóvenes en su disco. Y la indicación directa de ello es que uno ve que se están formando estrellas nuevas. Eso se ve directamente en la imagen, todas estas manchitas rojas que ven en los brazos espirales. Y tú mencionaste además que gracias que el concepto galaxia ya hablábamos de que en realidad no se sabía que eran galaxias, sino que se llamaban las nebulosas espirales. Y hablaste de este conde que tenía mucho dinero y mucho tiempo para haber construido un telescopio muy grande. Y quiero mostrar una comparación que hay entre lo que se obtenía en la antigüedad, que como lo hablamos la semana pasada en el capítulo de que hablamos de telescopios, y cómo fue evolucionando el almacenamiento de la información. Que tenemos que al principio era todo a través de dibujo y hoy en día todo es diferente. Entonces quiero que la gente vea esa comparación de lo que era antes y el después, y el por qué le llamaban las nebulosas espirales. Entonces ahí en pantalla está apareciendo este dibujo de, de una galaxia en espiral que no se sabía en ese tiempo, y la galaxia que hoy en día ya se ha podido fotografiar y dibujaban bastante bien. Sí, o sea, en general la gente antiguamente tenía bastantes más formas de expresarse, ¿no? Con las manos, ¿no? Ya no había fotografías, no había nada para dejar registros permanentes, por lo mismo la gente tendía a ser bastante buenos dibujantes cuando eran naturalistas, ¿no? Eh, bueno, ahí lo que ustedes están viendo es justamente la imagen de un objeto que se llama M51, Ujú. en atribución a Messier 51, o sea, es el objeto número 51 de este catálogo que les mencionaba que Messier hizo para no confundirse con Cometa. Y lo que ustedes ven es justamente el hecho de que aún cuando este conde tenía un telescopio de casi 2,5 metros de diámetro, es un telescopio bastante grande, incluso relativamente para estándares modernos, él solamente miraba con su ojo, por lo tanto, su detector no era Mm. tan potente, es el ojo, a pesar de lo increíble que es el ojo humano, pero eh, la capacidad de distinguir detalles en una galaxia no llegaba al punto de ver estrellas individuales, todavía se veía una nebulosidad que él ahí retrasó justamente con esta forma espiral, en donde se aprecian los brazos espirales y se aprecia también el hecho de que entre medio de los brazos espirales hay zonas un poco más oscuras, ¿no? Donde hay Mm. polvo, donde hay menos estrellas. Y si ustedes comparan con la imagen, ven que efectivamente la diferencia es que ahora, gracias a que tenemos telescopios más grandes y también cámaras que en el fondo pueden tener larga exposición, casi ya podemos aspirar a ver detalles tales como incluso a veces estrellas individuales en galaxias que no estén muy lejos.
Y eso es un efecto de tener telescopios más grandes y tener detectores, ¿no? Que permiten recoger y almacenar fotones y entonces tener exposiciones de larga duración, que es Mira, lo típico en astronomía. aquí nos está llegando una pregunta interesante porque veo que está muy activo el chat. No crean que no lo estamos leyendo, lo estamos leyendo. Eh, y he visto que están preguntando sobre agujeros negros que hay en el centro de la galaxia y ahí se están respondiendo entre medio. Pero aquí hay una pregunta que considero que está entretenida que dice, si las galaxias irregulares no poseen agujeros negros supermasivos en su centro. Esa es la pregunta, ¿poseen o no poseen? Me arriesgaría a decir que a priori no tienen en general porque no hay un centro tan definido. O sea, estas son justamente galaxias que además no son muy masivas. Eso es algo que les mencioné hace un rato, que comparando las galaxias elípticas, las espirales y las regulares, las elípticas son las que en general pueden llegar a ser verdaderos monstruos. O sea, las galaxias más gigantes del universo son galaxias de tipo elípticas, galaxias gigantes, con conglomeraciones de muchas estrellas viejas. Las galaxias elípticas pueden ser bastante grandes, como la Vía Láctea o como Andrómeda. Estamos hablando de galaxias que de lado a lado tienen 100.000 años luz, o sea, es un tamaño considerable. Las galaxias irregulares en general tienden a ser bastante más pequeñas. Cuando las galaxias son más pequeñas es menos común que tengan agujeros negros, porque los agujeros negros vienen asociados a la evolución de sus galaxias. Entonces necesita uno tener una cosa suficientemente masiva como para tener uno de estos en el centro. Y como les digo, porque además las galaxias irregulares no tienen un centro tan bien definido, son justamente sistemas que no tienen una forma tan definida. Vamos avanzando un poquito ahora en el tema de galaxias. Ya vimos los tres tipos de galaxias que tenemos, los tres grandes tipos, lo que los caracteriza. Y sabemos, como tú ya muy bien lo mencionaste, que las galaxias están compuestas por estrellas. Entonces, tú ya lo esbozaste al principio, la importancia de estudiar las estrellas de que componen las galaxias. Entonces, quiero que ahondemos en ese punto. ¿Por qué es tan importante entender estas estrellas que componen las galaxias? Yo diría que lo más fundamental es que las estrellas, o sea, imagínate que las galaxias están constituidas de materia, ¿no? Materia como la que forma la mesa donde estoy yo sentado ahora, y etcétera, el computador donde cada uno de ustedes esté mirándonos en este momento. Eso están hechos de materia, que si yo apago la luz ya no lo veo más, ¿no? Porque no me llega luz. Las cosas no emiten luz por sí mismas, ¿no? Luz visible, estoy hablando. Uh-huh. En una galaxia los objetos que brillan son justamente las estrellas, ¿no? Entonces son los objetos que yo puedo detectar directamente porque emiten luz. Por lo tanto, puedo yo trazar cómo es la distribución de masa o más en general cómo es la estructura de una galaxia observando las estrellas. Justamente parte de lo que yo les decía antes, que en el caso de las elípticas uno observa este gradiente de luz hacia el centro que crece, y en las espirales uno observa el disco, observa los brazos espirales justamente porque están poblados de estrellas. Entonces, la propiedad principal que uno aprovecha de las estrellas es justamente que emiten luz y que por lo tanto son partículas, pensémoslo así, con las que uno puede trazar la estructura de una galaxia y entender su forma, entender su dinámica, porque al observar estrellas también puedo ver cómo se mueven las cosas dentro de la galaxia, y entonces nos ayudan a entender cómo se constituyen las galaxias y cómo se mueven. Eso Y yo diría eso, que es como el punto principal. y eso tiene algo que ver con los diferentes tipos de estrellas que compongan cada tipo de estructura de la galaxia, o no tiene nada que ver con eso. Sí, 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 o sea, y aquí voy a introducir brevemente un concepto que se usa bastante en astronomía, pero a veces también se habla más en general, que es hablar de lo que se llaman las poblaciones estelares. Uh-huh. Hubo un astrónomo en los años 40, Walter Babbage, que él se dedicó a estudiar ya en la era de los telescopios, ¿no? Con incipiente tecnología o bastante desarrollada a esa altura de cámaras de fotografía tradicional, ¿no? No la que hacemos ahora, sino fotografía emulsiones, ¿no? Uh-huh. Como la que hacíamos los más viejos o nuestros padres. Eh, y gracias a esa tecnología, él comenzó a darse cuenta que cuando él observaba distintos tipos de galaxias, en general también observaba en general distintos tipos de estrellas en promedio. Por ejemplo, cuando él observaba galaxias elípticas, se dio cuenta primero de que no veía gas Uh-huh. mucho, no veía formación estelar, veía que las estrellas que formaban esta galaxia elíptica en general eran estrellas más rojas, que por otros conocimientos que se estaban desarrollando en la época, la gente sabía que estas estrellas más rojas en general son estrellas más viejas,
y por lo tanto se dio cuenta que las galaxias elípticas están formadas en general de poblaciones de estrellas que en general son más viejas. Entonces a esas estrellas les llamó población 2, son las estrellas más viejas. Por otro lado, se dio cuenta que estudiando galaxias espirales, o nuestra Vía Láctea en su defecto, ¿no? Que es un tipo de galaxia espiral, él observó que en el disco de la galaxia, que es algo que vimos hace 3 minutos, hay un montón de gas, hay un montón de formación estelar, y hay muchas estrellas más de tonalidades azules, que son estrellas en general más jóvenes. Entonces él se dio cuenta que había una población de estrellas más jóvenes a las que él les llamó población 1. Pero se dio cuenta también que en el centro de nuestra galaxia, que es un poquito más desordenado en términos de cinemática y que no hay mucho gas, él volvía a encontrar estas estrellas más rojas y más viejas. Por lo tanto, distintos tipos de galaxias tienen distintos tipos de poblaciones de estrellas. Por ejemplo, las galaxias irregulares de las que hablamos hace rato están constituidas principalmente de estrellas de población 1, son todas muy jóvenes, están naciendo estrellas nuevas, hay mucho gas, son sistemas que bullen de formación de nuevas estrellas. Entonces, son tipos de estrellas que tienden a dominar la estructura de distintos tipos de galaxias. Mira, aquí en el chat están on fire con los agujeros negros. Así que quiero dar el aviso de que nosotros tuvimos una conversación de agujeros negros, que la pueden buscar en el Instagram, en las otras conversaciones que hemos tenido. La tuvimos con Gabriela Navarro, que también estuvo aquí un ratito conectada. Y ahí se explica todo lo que están preguntando sobre los agujeros negros, sobre los lentes gravitacionales. Así de que si quieren, hablamos sobre relatividad general. Así de que si quieren que les explote un poco el cerebro, los invito a revisar esa conversación que tuvimos. Tienen que buscarla ahí en el Instagram, también está en el Facebook, o la pueden buscar en el canal de YouTube del Instituto Milemia de Astrofísica. Así que los invito porque esa conversación la tuvimos. Ahí se pueden aclarar muchas dudas de las que me están preguntando acá. Por acá también una pregunta que se me pasó es Facing the Universe nos pregunta, ¿existe un tamaño máximo que una galaxia pueda tener? Sí. De hecho, claro, como yo les comentaba hace rato, las galaxias más grandes que se observan en el universo son justamente este tipo de galaxias elípticas. Y la verdad no tengo muy claro el número en mi mente, pero del orden de 10 veces más que la Vía Láctea. O sea, pueden ser sistemas realmente grandes, con conglomerados gigantescos de estrellas. Pero en general estas galaxias es como la pregunta de si es normal encontrarse con una persona que mida 2 metros 10, ¿no? Uno dice, bueno, sí, eventualmente hay basquetbolistas por ahí, pero es difícil que uno se tope con uno. Claro. Estas galaxias muy grandes, muy masivas, existen, pero son casos más extremos que la norma, ¿no? La norma son galaxias tipo Vía Láctea, un poco más grandes, 2, 3 veces más grandes. Y en el caso de las elípticas, claro, pueden llegar a ser 10 veces más grandes, pero la norma es que no sobrepasen esos tamaños tan monstruosos. Ya que volvimos al tema de las galaxias, entonces voy a hacer hincapié y voy a preguntar, ¿cómo es la forma de nuestra galaxia? En pantalla va a aparecer una imagen de lo que nosotros vemos desde la Tierra. Cuando vemos el cielo y vemos esta franja que yo les contaba, vemos lo que se ve en la imagen. Entonces es súper complicado responder a esa pregunta. ¿Cómo es nuestra galaxia? ¿Cuál de los 3 tipos de galaxia es? Claro, y esa es la razón por la que les contaba hace rato que nuestra concepción de qué es el universo, digamos, el tamaño del universo en nuestra cabeza creció varios órdenes de magnitud en el último siglo, por lo menos, porque hasta no hace mucho tiempo no sabíamos qué tan grande era, de hecho, nuestro propio sistema y no sabíamos qué forma tenía. O sea, si vuelvo brevemente a estos grandes telescopios que la gente construyó en el siglo XVIII, XIX, por ejemplo, en el caso de William Herschel, él construyó un telescopio de más o menos 2 metros para tratar de entender cuál era la forma de nuestra galaxia, y al final llegó a entender que era una especie de sistema plano en donde parece que nosotros estábamos más o menos cerca del centro. Eso es todo lo que llegamos sabiendo hasta casi principios del siglo XX. Las cosas evolucionaron mucho, o sea, ahora, si lo hablo desde una perspectiva moderna, nosotros sabemos que la Vía Láctea es una espiral, es como la galaxia que vimos hace 5 minutos, ¿no? Una galaxia relativamente plana, con una distribución central de estrellas muy prominente, pero después con un disco con brazos espirales. Nosotros vivimos en el disco de la galaxia, o sea, donde hay estrellas relativamente jóvenes,
más o menos a medio camino entre el centro y el extremo de este disco. Vivimos más o menos ahí en la mitad de los suburbios de la galaxia. Y como vivimos dentro de ese disco, nuestra perspectiva ahora estereográfica, cuando yo miro alrededor, es justamente de una especie de banda difusa que cruza todo el cielo, porque lo que estamos viendo es la proyección de este disco visto de canto, ¿no? Vemos todo alrededor de nosotros el disco en el que estamos metidos. Y eso es lo que hace que justamente la Vía Láctea sea una banda de luz en el cielo, de estrellas, y donde los que han tenido la suerte de ver en un lugar oscuro, se dan cuenta que además de la luz blanquecina que es la Vía Láctea, ven bandas de polvo, ven zonas un poquito más iluminadas, donde parece que hay más estrellas, donde hay un poquito de gas. O sea, justamente vemos las cosas que les mostrábamos hace un momento en la imagen, pero desde una perspectiva desde adentro, ¿no? Eh, Mirando alrededor de nosotros. Y ese es el conocimiento actual que tenemos. O sea, tenemos un entendimiento bastante acabado, aunque no definitivo, de la forma que tiene nuestra galaxia y sabemos, a grosso modo, que ciertamente es una galaxia espiral como la que veíamos hace rato. A lo largo de la conversación, tú varias veces has mencionado a las estrellas viejas. Entonces, esas estrellas viejas finalmente son los fósiles de lo que estábamos hablando de esta paleontología galáctica. Claro, son justamente porque, uniendo un poquito ideas que les comentaba antes, la galaxia, o nuestra galaxia en nuestro caso, está formada por estrellas, bueno, gas, polvo, otras cosas, pero lo que vemos son en general las estrellas. De esas estrellas hay un montón que son parecidas al Sol o menos masivas y que entonces han vivido por periodos de edad que son 10.000 millones de años, 12.000 millones de años, muchas de ellas, o sea, estrellas bastante viejas y que son fósiles. Ahora, ¿en qué sentido esas estrellas pueden servirnos como fósiles? Cuando logramos entender la información que nos transportan, que esas estrellas guardan. Una cosa que ha sido fundamental para entender muchas cosas en astrofísica, pero en particular la historia de las galaxias, es que las estrellas más viejas, uno es capaz de estudiar la composición química de esa estrella. Y esa composición química es realmente lo que sería un registro fósil. Es como encontrar un registro escrito antiguo, ¿no? Uh-huh. Donde el patrón de la química de esas estrellas nos cuenta una historia y además puedo estudiar no una estrella, puedo estudiar 100, 1000, 1 millón de estrellas si es que tengo telescopios suficientemente buenos y entonces puedo hacerme una idea de la formación de la Vía Láctea estudiando estrellas individuales que son todas muy viejas y han estado ahí desde siempre, digamos, desde que se formó la galaxia. Por lo tanto, mantienen encerrada en ellas una información que nosotros podemos leer para entender cómo es que la Vía Láctea llegó a ser como la observamos hoy día. Uh-huh. Mira, Karina Armijo, me parece que esta pregunta la hace su hijo Andrés, si es que mal no recuerdo. Nos pregunta cómo se crea una galaxia. Bueno, la respuesta la puedo tratar de resumir a una cosa en general que se habla en astronomía, que es lo que se llama, que es el apelotonamiento de estructuras más pequeñas, es lo que se llama una fusión jerárquica de estructuras. Las primeras cosas que se formaron en el universo, digamos, las protogalaxias eran en general concentraciones de gas relativamente grandes, pero ciertamente más chicas que una galaxia, que empezaron a formar estrellas y que formaron pequeños bloques, pequeños montones de estrellas que se fueron formando por aquí y por allá. Algunos de esos grupos eventualmente se fusionaron y formaron una cosa un poquito más grande, por acá otros hicieron lo mismo, luego dos más grandes se fusionaron en uno mayor, y así uno puede hacer como un árbol de colisiones de estos objetos que fueron formando objetos cada vez más grandes hasta que llegamos a objetos del tamaño de las galaxias actuales. Uh-huh. Entonces, las galaxias en general, y muy probablemente nuestra Vía Láctea en particular, se formó por la fusión progresiva de protogalaxias, de elementos más chiquititos que fueron creciendo en el tiempo al comerse a otros objetos menores. De hecho, es un proceso que continúa hasta la actualidad. O sea, hace rato hablábamos de las nubes de Magallanes, que son satélites de la Vía Láctea, pero estos satélites eventualmente van a ser canibalizados, como se llama a veces, Exacto. por la Vía Láctea. En millones de años más, miles de millones de años más, las nubes de Magallanes van a desaparecer porque se van a destruir y todas sus estrellas van a pasar a ser parte de la Vía Láctea. Entonces la Vía Láctea va, digamos, crecer un poquito más. Y eso es algo que si uno mira hacia atrás ha sido la historia general de cómo se ensamblan las galaxias. Claro, esa pregunta que hace Karina o su hijo Andrés
Es una pregunta súper interesante porque todavía no sabemos realmente 100% cuál es la respuesta. De hecho, a lo largo del tiempo han ido cambiando las hipótesis. Hoy en día, como lo más aceptado es justamente el modelo jerárquico que tú estás mencionando, que finalmente fueron desde pequeños bloques que terminaron construyendo esas grandes estructuras, porque también es lo que se observa cuando se observan como las fusiones de galaxias, o por ejemplo que nuestra galaxia Andrómeda, perdón, nuestra galaxia, la Milky Way en algún momento va a colisionar con Andrómeda, entonces van a crear otra. Entonces esa se Claro. cree que es como la forma. Y también lo que Mm. los modelos de las simulaciones numéricas también es lo que predice con los Claro. ingredientes que tenemos actualmente. Ahora, justamente en los detalles está el asunto, ¿no? Esto es una cosa como muy en general, pero de hecho parte de lo que yo mismo, en lo que yo mismo trabajo es en entender cómo se formó la parte central de la Vía Láctea, o sea, lo menciono ahora a la pasada, y justamente muchas de las cosas que nosotros estamos encontrando es que probablemente una parte sustancial del centro de nuestra galaxia no se formó como te lo acabo de contar, o sea, se formó probablemente dentro de nuestra galaxia muy en el pasado, pero a partir de material que ya estaba ahí. Es decir, no vino nada que cayó de afuera y formó el centro de nuestra galaxia. Entonces, hay muchos detalles que aún no se resuelven para entender el detalle de cómo se formaron todas las estructuras en una galaxia. Pero a grosso modo, las galaxias se forman más o menos como uno construye una casa, ¿no? Poniendo ladrillos hasta que uno arma la estructura global. Y me quiero detener también en otro punto que tú mencionaste antes de esta pregunta que nos habían hecho, sino que tú mencionaste el concepto de química estelar. Quiero que le expliques a la gente a qué te refieres cuando hablamos de química estelar. Bueno, se refiere fundamentalmente a que en el universo, y aquí una pequeña historia, el universo, así como entendemos que evolucionó, partió por un Big Bang, ¿no? Durante los 3 primeros minutos después de esta explosión primordial, el universo formó todo lo que fue capaz de formar por sus condiciones físicas, y eso que fue capaz de formar era 75% de hidrógeno, 25% de helio y trazas muy pequeñas de litio y berilio, que son los primeros elementos de la tabla periódica. Eso fue todo lo que el universo formó y fue todo lo que existió por 400.000 años o más, hasta que se formaron las primeras estrellas después de 100 millones de años. Las estrellas han ido formando elementos químicos a través de distintas generaciones, a través de la historia del universo, y entonces en el fondo llenaron la tabla periódica con elementos que han sido forjados al interior de las estrellas. Entonces, estrellas muy antiguas van a tener una composición química, o sea, una proporción de elementos químicos que uno puede ir y medir, que es diferente de las estrellas más jóvenes, porque las estrellas más antiguas nacieron cuando el universo había formado pocos elementos y en una cierta proporción, y después de 10.000 millones de años, el patrón de la química del universo ha cambiado. Entonces, las estrellas nuevas están naciendo con una química que es diferente de la que había hace 10.000 millones de años. Y eso es algo que nosotros podemos medir y entonces reconstruir esa historia justamente de evolución química y evolución, digamos, finalmente del universo. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Es algo que tiene que ver con las huellas dactilares de la...? Claro. Sí, de hecho, miren, permíteme que esto lo tengo anotado acá, es una cita de un filósofo positivista que se llama Auguste Comte, que él escribió el siguiente párrafo hablando del tipo de cosas que el hombre podía hacer y decía, con respecto a las estrellas, todas las investigaciones que no son reductibles a último término a observaciones visuales simples están necesariamente denegadas a nuestro alcance. Mientras que podemos concebir la posibilidad de determinar sus formas, sus tamaños y sus movimientos, jamás seremos capaces por ningún medio de estudiar su composición química o estructura mineralógica. O sea, él, y esto fue en 1835, estaba dando como un ejemplo de cosas que era imposible hacer, medir la composición química de las estrellas simplemente porque no somos capaces de ir y recoger una cucharada de material y analizarlo en el laboratorio. Lo que pasó más o menos 15 años después es que los químicos y los astrofísicos se dieron cuenta que la luz de las estrellas transportan información súper importante sobre la composición de las estrellas y que nosotros podemos observar, comparar mediciones que hacemos en el laboratorio con la luz que vemos de las estrellas para inferir qué elementos químicos tienen. Mira, antes de seguir en ese punto, Alicia Novita 2018, que nos está diciendo que es la pregunta de su hijo, que se llama León de 5 años, dice, pregunta de qué está hecha una estrella.
fundamentalmente de hidrógeno. Como les digo, la composición, digamos, a grosso modo de una estrella es la composición primordial del universo. 75% hidrógeno, 25% helio y trazas de otros elementos. Un 1%, digamos, que está de todo lo demás. Y es ese 1% que incluye todo el resto de la tabla periódica, incluyendo el oxígeno que respiramos, el carbono del que estamos hechos, básicamente, ¿no? Y todos los demás elementos. Entonces, nuestra propia existencia, el planeta Tierra, nosotros mismos estamos hechos del pequeño porcentaje de elementos químicos que han producido las estrellas a través de la historia cósmica. Somos, como se suele decir, polvo de estrellas, o de una manera un poquito menos romántica, no podría decir somos desechos nucleares de estrellas, ¿no? Lo que quedó Suena más después bonito de el la otro. producción de... No, suena más bonito el otro. Ya, y volviendo al tema de la química estelar y después de que leíste esa frase diciendo de que finalmente nunca íbamos a ver la composición química de la estrella, ahora en pantalla va a aparecer algo que dice que no. Claro, que fue justo lo que se descubrió 14 años después. Los químicos, una cosa que hacían los químicos por esa época era, que es algo que todavía se hace, ¿no? Que es lo que se llama espectroscopía, es tomar una cantidad de un elemento químico y vaporizarlo, ¿no? Y pasar esa luz por un prisma que produce un pequeño arcoíris, ¿no? Como el arcoíris que se produce un día de lluvia. Pero en el caso de elementos, si yo pongo, por ejemplo, sodio, el arcoíris que se produce no tiene nada salvo algunas líneas donde yo veo algunas regiones muy específicas, de colores muy específicos, donde veo que ese elemento brilla. Y se habla entonces de un patrón de líneas espectrales, o sea, de regiones de colores específicos donde un elemento emite luz y que es diferente del de otro elemento químico. Por lo tanto, cada elemento químico tiene una especie de código de barra asociado que me dice, este elemento hay acá, porque yo veo que emite en tales colores. En el espectro del Sol, o sea, cuando ya tomamos la luz del Sol y la descomponemos, que es lo que están viendo en pantalla, vemos por el contrario que está toda la paleta de colores, salvo en algunos lugares en donde falta luz y vemos una línea oscura. Sí. Lo que se dio cuenta la gente, bueno, Kirchhoff y Bunsen, que son las dos personas que descubrieron esto en 1859, es que este patrón de regiones o de colores donde falta luz en el espectro del Sol coincide con los colores justamente donde algunos elementos químicos emiten luz cuando yo los caliento. Entonces se dieron cuenta que, por ejemplo, el Sol, al comparar estas líneas, se dieron cuenta, oye, yo reconozco aquí el código de barras del hierro en la luz que me transporta el Sol. Por lo tanto, sin haber ido a recoger una cucharada de nada, yo sé que el Sol tiene hierro, yo sé que el Sol tiene carbono, yo sé que el Sol tiene nitrógeno. Y este mismo ejercicio se comenzó a hacer sistemáticamente para todas las estrellas que se podían observar y dispersar su luz, y se dieron cuenta que la química del universo era una sola, que el Sol está hecho de lo mismo que nosotros, pero en proporciones diferentes. Uh-huh. Mira, aquí también Karina Armijo también nos pregunta, ¿es posible tocar una estrella? Por el momento, bueno, hay razones prácticas para que no sea posible, ¿no? Primero porque nos quemamos mucho antes de llegar a una de ellas, pero por otro lado porque la más cercana está a 150 millones de kilómetros, ¿no? Que es el Sol, pero cualquier estrella, además del Sol, es inaccesible en términos de nuestra tecnología actual, sencillamente porque están demasiado lejos. O sea, ese de hecho era todo el argumento de Auguste Comte, que él decía, es imposible que vayamos a otra estrella sencillamente porque están muy alejadas y nuestros medios de transporte no nos permiten llegar en escalas de tiempo humana a las estrellas. Están muy alejadas, pero hemos aprendido mucho a partir de la luz que nos llega de ellas. Lo hemos aprendido todo en general. Mira, también nos está preguntando Nacho Tiznado, ¿cómo se calculan las distancias con estrellas y galaxias? Siempre son cifras cerradas. Son cifras cerradas porque en astronomía generalmente las incertezas son bastante grandes a veces y porque los números son tan grandes que uno los tiende a redondear, ¿no? O sea, hay muchas maneras de medir distancias. Las más típicas son usando geometría para las estrellas que están más cercanas. Y después hay otras maneras de medir distancias porque hay estrellas que por distintas razones, que no tenemos tiempo de conversar ahora, pero que por distintas razones sabemos qué tan brillantes son intrínsecamente. Entonces, si yo sé, por ejemplo, si tengo una ampolleta de 100 watts y yo la pongo más lejos, o la veo menos brillante, yo sé que esa ampolleta es de 100 watts, pero se ve menos brillante solamente porque está más lejos, y si la veo más brillante es porque está más cerca. Del mismo modo, hay estrellas que sabemos qué tan luminosas son per se, y por lo tanto, observando cómo se ven de brillantes, puedo estimar su distancia por este efecto, ¿no? De que mientras más lejos, menos brillantes se ven.
que pues ahí, si quieren averiguar más, pueden buscar Standard Candle y ahí les va a salir como ese concepto o la escalera cósmica de que cómo es, se van como calibrando, entre más nos alejamos, diferentes tipos de objetos son los que se van usando. Entre más nos alejamos es más difícil y por lo tanto los números que uno obtiene son más así como más o menos. Entonces Sí, uno tienen los un más redondea. menos, un más menos. Justo. Ya para ir como más o menos cerrando esta conversación, todavía nos queda tiempo, pero para tener tiempo de contestar algunas preguntas más, tenemos que el título de esta conversación se llamaba Desentrañando la historia de nuestras galaxias y cómo se formó la Vía Láctea. Entonces, vámonos al título para ir cerrando. ¿Cómo sería finalmente que se usa esto? ¿Cómo usamos las estrellas que hemos llevado hablando durante todo este tiempo para saber cuál es la historia realmente de nuestra galaxia? Bueno, gracias a observar estrellas y saber cómo están constituidas químicamente y cómo se mueven, porque es otra cosa que podemos saber a partir de observar la luz de las estrellas, nos hemos dado cuenta que en el caso de la Vía Láctea es un sistema que, como les contaba antes, ¿no? Se formó probablemente a partir de muchos fragmentos que se fueron juntando lentamente y por otro lado de estrellas que se formaron ahí mismo, porque la galaxia junto con incorporar fragmentos, lo que se llaman los bloques de construcción de la Vía Láctea, también tenía un montón de gas ahí mismo. Ese gas fue colapsando y fue rodando, eventualmente nacieron estrellas que constituyeron el disco de nuestra galaxia y en la parte central de nuestra galaxia se formaron estrellas ahí mismo a partir del gas muy rápidamente. Entonces, cuando la galaxia ya estaba empezando a nacer, las primeras estrellas que nacieron estaban todas al medio. Entonces esas son las estrellas más viejas. Y hacia afuera progresivamente se fueron formando estrellas, en que cada vez se formaban estrellas más y más hacia afuera. Y entonces el disco de nuestra galaxia está formado de estrellas que hacia afuera son cada vez más jóvenes, porque son estrellas que se fueron formando después. Y entonces así distinguimos que en el centro de nuestra galaxia viven las estrellas más viejas y hacia las afueras viven las estrellas más jóvenes, donde de hecho todavía vemos que se forman estrellas. Nuestra galaxia forma estrellas, más o menos 2, 3 estrellas tipo el Sol por año. Esa es, que puede ser bastante bajo, pero en astronomía es mucho, pues son muchas estrellas que se están formando actualmente. Y es así como se formó nuestra Vía Láctea, básicamente desde el centro y hacia afuera, y además incorporó cosas que cayeron desde afuera y que fueron canibalizadas, como lo están siendo ahora las nubes de Magallanes. Y eso pasó muchas veces en el pasado, y eso fue lo que probablemente constituyó nuestra galaxia. Como hablábamos hace rato, esto es una pintura general, hay muchos detalles, pero si uno tuviera que dar la historia así en 2 minutos como lo acabo de hacer, es más o menos es el relato. Súper, Álvaro, muchas gracias. Mira, aquí Milena Vargas 7.0 nos está preguntando si quedan guardadas estas conversaciones. Como ya les había dicho anteriormente, ya llevamos harto tiempo hablando sobre temas de astronomía, aproximadamente 2 meses si no mal recuerdo. Y hemos hablado de todo. Hemos hablado de galaxias, de estrellas, formación de estrellas, agujeros negros, creo que también de cuásar estuvimos hablando por ahí. Entonces pueden encontrar todas las conversaciones, quedan grabadas, así que las pueden buscar en el mismo Instagram del MAS o en el canal de YouTube del Instituto Milenio de Astrofísica o en el Facebook del MAS. Ahí está todo el material y están todas las conversaciones disponibles para que las vean todas las veces que quieran. Te están diciendo tremendo, Álvaro, gran cátedra de hoy. Aquí están preguntando, ¿crees que los marcianos llegaron? No lo sé, de hecho, bueno, hay un concepto que a veces se habla en astronomía que es la paradoja de Fermi, ¿no? Se ha especulado mucho de que nuestra galaxia, por términos probabilísticos, nuestra galaxia, a ver si lo soy capaz de decir en un minuto, nuestra galaxia tiene alrededor de 100.000 millones de estrellas, ¿no? La mayoría de esas estrellas son estrellas como el Sol. Un porcentaje importante de esas estrellas probablemente han formado sistemas planetarios, de los cuales una fracción tal vez pequeña, pero aún estamos hablando de cientos de miles, son planetas como la Tierra alrededor de estrellas como el Sol. Entonces, mucho se puede especular de que tal vez la vida es algo bastante abundante en el universo, de que hay muchos lugares donde se ha desarrollado la vida, pero cada una de estas potenciales, pongamos civilizaciones, incluso extrapolando bastante, son civilizaciones como la nuestra que apenas han sido capaces de asomar la cabeza fuera de su planeta.
Sin embargo, mucho se ha especulado de que algunas de ellas podrían ser capaces de viajar, de comunicarse a grandes distancias, cosa que nosotros no hemos sido capaces. Y aún así no hay ninguna evidencia, y eso es lo que Fermi alguna vez preguntó en los años 50, es como, bueno, ¿dónde están todos? ¿No? Si hay tantas probabilidades de que hayan civilizaciones, de que se comuniquen, de que viajen, ¿dónde está toda esa gente? ¿No? Y la verdad es que no tenemos evidencias directas, reproductibles, de que hayamos tenido contacto con otras formas de vida, o ni siquiera hemos sido nosotros capaces de detectar trazadores biológicos en otros planetas que nos digan, oye, aquí puede que haya vida, aunque sean plantas, ¿no? Por lo tanto, es probable que haya vida en otros lados, muy probable, pero es bastante improbable que se hayan comunicado con nosotros, porque no, evidencias de eso no tenemos, pero deben estar por ahí. Claro. También pueden averiguar sobre la ecuación de Drake, que también es como un poco sobre ese tema. Bueno, voy a tomar unos segundos para saludar a un amigo que está conectado, que me está mandando saludos. Hola, Claudio. También déjame ver si hay más preguntas rezagadas por aquí. Bueno, quedaron hartas preguntas en verdad rezagadas. Mira, esta es tierna. Sí, lamentablemente el tiempo es Dice, limitado, ¿no? Max es mi hijo y tiene 6 años. Pregunta si hay una estrella china. No en el sentido estricto de la palabra, probablemente hay muchas estrellas que han sido observadas. De hecho, desde la antigüedad los chinos fueron grandes astrónomos, así que de cierta manera podemos decir que muchas estrellas son chinas porque fueron los primeros que las catalogaron o que las dibujaron en alguna parte, ¿no? Que dibujaron formas, estrellas que veían en el cielo. Pero en general las estrellas, como la naturaleza, son propiedad de todos y de nadie, ¿no? De quien la mira, en el fondo. Bueno, tuvimos una interesante conversación sobre el tema de la propiedad del espacio con Juan Carlos Beamín sobre cuando hizo una charla de minería de asteroides. Y ahí abarca un punto súper relevante sobre eso, así que los invito a ver esa charla porque está bien interesante sobre finalmente de quién es la propiedad. Lore Toledo nos pregunta, ¿qué es una estrella fugaz? La estrella fugaz no tiene nada que ver con la estrella, sencillamente se llama así porque es un granito de polvo del tamaño de un grano de arena que estaba flotando en el espacio y que cuando entra a la atmósfera entra a tales velocidades, 70 kilómetros por segundo típicamente, que se incinera en el aire y se inflama produciendo una cantidad de luz que es la que uno ve como un trazo de luminoso, pero es sencillamente un granito de polvo que estaba entrando en la atmósfera y que por eso lo vemos por una fracción de segundo mientras se quemaba. Ya, Álvaro, se nos va a acabar el tiempo en cualquier momento. No sé si quieres... Así nos podemos despedir. Sí, nos podemos alcanzar a despedir y no que no se nos corte de una en medio de estar hablando. No sé si quieres decir algunas palabras para despedirte de la gente que se conectó. Bueno, nada más agradecerles de que hayan dedicado una hora de su día a escucharnos en esta conversación y bueno, espero que les hayamos ayudado a entender algunas cosas o por lo menos a despertar su curiosidad sobre lo que hay ahí arriba, ¿no? Que es algo que normalmente ignoramos mucho porque nuestro nivel de visión está acá, ¿no? A 1 metro de distancia y a 1 metro de altura. Que sea en el fondo una invitación a mirar más hacia arriba. Hacia arriba. Hacia una parte de la naturaleza que nos perdemos continuamente de mirar. Y yo por mi parte los dejo invitados a la conversación que tendremos la próxima semana. Recuerden todos los jueves a las 7 en esta misma hora, mismo canal, tendremos otra interesante conversación. Así que quedan invitados. Así que un besito para todos. Espero que estén muy bien. Que estén bien. Chau, chau. Cuídense. Nos estamos chau. viendo la próxima semana.